Ok, entonces vamos a empezar con la parte de programación. Hicimos un muy sencillo ejemplo del programa Hola Mundo, lo voy a poner de nuevo. ¿Sí? Y solo para repasar los elementos que van a encontrar en un programa en el lenguaje C, que es el que vamos a ocupar para hacer los ejercicios de programación. Antes de eso, al inicio del curso, cuando les comenté los temarios que íbamos a ver, y les dije que esta parte de programación, les dije que ustedes, por ejemplo, saben pues escribir en español o tal vez en inglés, es decir, conocen ya un idioma. Y el conocer ese idioma les permite comunicarse y hacer cosas en ese idioma. Pero al mismo tiempo, eso no los convierte en escritores en ese idioma, ¿sí? Para ser un escritor en un idioma, pues solamente, se requiere, aparte de talento, se requiere de mucha práctica y mucho ejercicio y conocimiento a profundidad del idioma. Entonces, traslado eso yo a lo que es la experiencia como programador. Un programador se hace no por aprender un lenguaje. Un programador se hace haciendo programas. Un programa, otro, resolviendo un problema y otro. Y es como se va ganando experiencia y es como se hace un programador. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es enseñarles el lenguaje, la parte de teoría del lenguaje, digamos, de las estructuras que contiene, es lo que yo les pido que ustedes lo revisen porque no da tiempo. Y nos vamos a sentar en la parte de cómo resuelvo un problema con un lenguaje, ¿sí? Eso de cómo resuelvo yo un problema con un lenguaje realmente es lo que es programar. ¿Cómo traduzco las características particulares que tenga mi problema y cómo hago que la computadora resuelva esos problemas? El medio para resolverlos, pues, es el lenguaje de programación. Yo puedo cambiar de lenguaje y cambiará la estructura, como es un lenguaje diferente, cambiará la estructura, casi como si cambiaran de idioma de español a inglés, cambiarán la forma de cómo van a expresar la idea. Pero la idea, que es resolver el problema con un programa, sigue siendo la misma. Eso no cambia. Ahora, esa capacidad de resolver un problema en base a un lenguaje de programación es algo que se gana con la experiencia. Por lo tanto, aquí yo lo único que voy a hacer es mostrarles ese proceso de cómo es que yo traduzco una necesidad, en este caso que vamos a tratar de resolver problemas de orden o de tipo matemático, cómo planteo yo un problema matemático para que lo resuelva un programa de computadora. Pero ese mecanismo es algo que ustedes tienen que ir ganando con la práctica. Por lo tanto, si que ustedes quieren aprender a programar, lo que tienen que hacer es hacer un programa tras otro y ganar experiencia con eso, ¿ok? Bueno, entonces, regresando a lo que es la estructura de un lenguaje en C, ¿sí? Pues yo les había dicho que un programa en C va a iniciar siempre con algo que llamamos directivas del procesador. Las directivas del procesador son órdenes que le vamos a decir al compilador para que realice cierta tarea. Como por ejemplo, en este caso que dice include, le vamos a decir que incluya un archivo. ¿Qué archivo? Este archivo. Si yo veo, existe un directorio en user include, ahí están todos esos archivos .h, ¿ven? Todos estos .h. .h viene de encabezado. Entonces, por ejemplo, ahí está stdlib.h, ¿ven? Entonces, cuando encuentra el compilador este include, lo que va a hacer es leer este archivo y lo va a pegar aquí. Entonces, vamos a mostrarlo. Lo que va a hacer es meter todo este código, todo esto que está aquí, todo esto, vean. En total son
son 1000 líneas, va a meter 1000 líneas aquí a este programa. Y también está un stdio. Ahí está, esas son 800 líneas. Entonces, este programa, que hace nada más que imprimir un mensaje, para que funcione necesita todas esas otras líneas. Ahora, no es que las ocupe todas, porque ahí dentro de esas 1800 líneas extras hay otras funciones, otras rutinas que no estamos usando. Pero las básicas que sí vamos a necesitar, que en este caso es este printf, que es una función, la tiene que incluir no el código, sino la definición de la función. Entonces, estos encabezados o estos include que están aquí, lo que hacen es decirme que va a incluir una biblioteca. Por ejemplo, si yo consulto el manual de printf, ahora este es el manual de manual de printf. Aquí está. El manual 3 es la de la parte de programas de programador, ¿sí? El manual del programador. Porque el otro printf era para el manual del sistema. Entonces aquí está la función, ven, aquí está la función printf. Aquí lo que ven es un prototipo de función, es la definición de la función, que aquí tenemos también, se los muestro yo como ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí me dice que para poder usar esta función printf, yo necesito incluir la biblioteca stdio. Por eso es que aquí está stdio, para poder usar la función printf. Y así para cada función que existe en el lenguaje, yo necesito incluir la biblioteca que la contiene. El archivo de cabecera que es este, que la contiene. Bueno, entonces siempre van a encontrar estos includes. Lo normal es que por default y para lo que vamos a hacer nosotros serían estas dos y probablemente también, o seguramente también, la biblioteca de funciones matemáticas. Entonces, eso es lo que se refiere a los includes, ¿sí? Significa anexar dentro de este programa las definiciones que están en estos archivos, ¿sí? Como el stdio, ahí está. ¿Ok? Ahora vamos a ver, por ejemplo, ya que vimos el del printf, el stdio.h, aquí está la función printf, por aquí debe estar. Y vean, tiene esta definición. Si vemos esta estructura que dice int función y luego tiene paréntesis y luego tiene punto y coma, eso es a lo que le llamamos un prototipo de una función. Yo les había dicho, el compilador cuando ve esto, le sirve para identificar que existe algo que se llama función, se llama así, que me va a regresar un entero como valor y que no va a recibir nada como parámetros, ¿sí? O como argumentos. Esto es un prototipo de función porque está la definición de la función, pero el código que contiene o el código de las cosas que debe realizar no están aquí, porque la definición de la función termina con un punto y coma. Entonces esto es algo que llamamos un prototipo de la función. Solamente sirve para indicarle al compilador que existe algo que regresa tal tipo de dato, que recibe tales argumentos, para que cuando se lo encuentre más adelante, sepa qué estructura tiene y pueda validar si la forma en la que lo estoy usando se apega o no a esa estructura. Por ejemplo, printf lo que recibe es una cadena de caracteres. Aquí está la función printf y que recibe una cadena de caracteres, ¿sí? Este tipo de dato char representa a un carácter. Y este asterisco que tiene aquí me sirve para saber que char asterisco representa una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Esto es una cadena de caracteres. Entonces, la función printf recibe una cadena de caracteres y luego estos puntos que tiene aquí, estos 3 puntos seguidos, significa que aquí vienen más argumentos y que esos argumentos pueden variar, tanto en cantidad como en tipo de dato. Ahora, en el archivo que estamos incluyendo, que es este que tengo aquí abajo,
también termina con punto y coma. Por lo tanto, es un prototipo de función, ¿sí? Entonces, estos archivos que estoy incluyendo con el include, lo único que incluyen son prototipos de funciones o definiciones de funciones. La función tal cual no está ahí. La función está en otro lado, en un archivo diferente, en un archivo de biblioteca, que se utiliza cuando yo compilo el programa, se busca esa biblioteca y se le pega al código del programa. Entonces, el código de las funciones no se encuentra dentro de los includes, solamente se encuentra la definición o el prototipo de la función. Aquí, en este caso, yo le estoy diciendo que que existe una función que regresa un entero, que no recibe argumentos, y simplemente es para que sepa que existe. Entonces, esto es un prototipo de función. Me salté estas dos. Esta de aquí, un define, también es algo que se utiliza para el preprocesador, y es algo que llamamos como una macro. En este caso lo estoy usando como si fuera una sustitución de una constante. Yo estoy definiendo que la palabra o la cadena de caracteres límite se debe reemplazar por el valor de 10. Entonces, en el programa, donde quiera que encuentre una secuencia que diga límite, lo debe reemplazar por un 10. Cuando yo tengo una llave y un asterisco, debo yo cerrarlo también con un asterisco y una llave. Entonces, esto donde empieza y donde termina, constituye un comentario. Es decir, son cosas que sirven para documentar lo que está haciendo el programa, para que quien lo revisa el código pueda entender qué es lo que está haciendo. Y esto no es parte del programa en sí mismo, sino que es solamente para que la persona que lo programó o la persona que lo revisa entienda el código. Son cosas para las personas, no son cosas para el compilador. Entonces, esto es a lo que llamamos un comentario. Yo tengo aquí, en este caso, la definición de una función, y en este caso es la definición de una variable. La diferencia entre este y este es que en el caso de la función tiene unos paréntesis. Entonces yo sé, con esos paréntesis, yo sé que lo que estoy definiendo es una función que representa un bloque de código que hará alguna cosa. Y en este caso lo que yo tengo es la definición de una variable. Una variable es como una caja que va a guardar cierta información. En este caso, en el caso del lenguaje C, las variables o estas cajitas tienen o pueden almacenar solamente cierto tipo de dato. Entonces yo siempre que defino una variable tengo que decir de qué tipo de dato es. En este caso estoy diciendo que es un tipo entero. Aquí en la presentación, donde dice tipos de datos y operadores, se definen cuáles son los tipos de datos que maneja el lenguaje C. Entonces aquí, por ejemplo, está el char, que ya les mostré en el prototipo, este de acá. Y también está el int. Aquí está el int. Y existe otro que es el long también. Entonces, esos tipos de datos los pueden encontrar aquí en la presentación. Aquí simplemente ya lo estoy usando. Entonces, estoy diciendo que la variable, esto es una variable que se llama global, regresa o puede guardar un tipo de dato entero. Entonces, cuando yo defino el tipo de dato de la variable, al compilador le estoy diciendo que cree una zona de memoria para guardar datos de este tamaño. Aquí está de de qué tamaño es un entero. Aquí está, un entero es de 4 bytes. Entonces, cuando el compilador encuentra esta definición de función, lo que va a hacer es reservar un espacio de memoria para esta variable, que la va a etiquetar, esa zona de memoria la va a etiquetar como algo que se llama global, y le va a reservar 4 bytes, porque ahí va a guardar un entero. Bien, entonces esta es una definición de una variable. Ahora, esta variable se encuentra fuera de un bloque de código. ¿Qué es un bloque de código? Pues empieza con una llave y se cierra con otra llave. Eso es un bloque de código.
Entonces, esta variable que se está definiendo aquí no está dentro de ningún bloque. Como no está dentro de ningún bloque, es una variable de tipo global. Aquí dice declaración de variables globales. ¿Sí? Las variables globales se definen fuera de cualquier bloque de código. Una variable global significa que sus valores son accesibles desde cualquier bloque de código. Por ejemplo, y aquí abajo tengo otro bloque de código, tanto este bloque como este bloque pueden acceder a la variable global. Pueden acceder a ella, pueden leer su valor y podrían modificarlo si es que fuera necesario. Luego, aquí tengo de nuevo esta presentación de una función. De nuevo, tengo un tipo de dato, un nombre y unas llaves, pero unos paréntesis. Entonces, yo sé que por tener paréntesis y esta estructura, esto es una función. Es una función que se llama main, que regresa un entero y que no recibe ningún argumento. No recibe ningún argumento porque aquí está vacío. A diferencia de función, aquí no tiene un punto y coma. Tiene una llave. Significa que el código de esta función yo lo voy a poner a continuación. Entonces, esta es la función completa, la definición de la función con su código. La función main es la función principal de todo programa en C. Cualquier programa cuando inicia, va a iniciar siempre por la función main. Entonces yo tengo, como por ejemplo acá que tengo 1000 líneas de código, ¿no? ¿Por dónde empiezo a revisar un programa? Pues busca dónde está la función main. Y por ahí empiezas a depurar y seguir el flujo del programa. Después de que está la llave, deben venir las declaraciones de las variables. En este caso dice variables locales. Son locales, ¿por qué? Porque solamente existen dentro de este bloque de código en el cual están siendo definidas. Si yo quisiera usar esa variable dentro de este otro bloque, no podría porque no existe en este bloque, solo existe en este de aquí. Entonces, por eso se llama una variable local. Y al igual que en el caso de la global de acá, pues tengo que darle un tipo de dato, el nombre de la variable, es decir, esas celdas, ese conjunto de celdas de memoria, cómo se van a etiquetar o cómo se van a llamar. Bueno, pues en este caso ahí se llama inútil. Y terminar con un punto y coma, ¿sí? Entonces, esto es la definición o declaración de una variable. Todas las variables en el lenguaje C se tienen que definir y se tienen que definir con un tipo de dato. Lo usual es poner las variables en minúsculas o combinaciones de minúsculas, mayúsculas, pero no solamente puras mayúsculas. Después tengo esto, que tiene una cosa que se llama printf, y luego tiene unos paréntesis. Entonces, como tiene paréntesis, es lo mismo que una función. Entonces, esto de aquí es una función. La diferencia entre esto, que es una función, y esto, que también es una función, es que en este caso yo le estoy poniendo un tipo de dato antes. Y aquí no le estoy poniendo un tipo de dato. Aquí simplemente estoy poniendo el nombre. Significa que acá lo que estoy haciendo es definiendo o haciendo el prototipo de la función, y aquí estoy llamando a la función, es decir, la estoy utilizando para que haga algo. Entonces, después de la declaración de las variables va a venir llamadas a funciones o condicionales o algún cierto bloque de código que vamos a ir haciendo en estos días. Entonces, a esos bloques de código donde empiezan ya a realizar una cierta tarea, a eso es a lo que le vamos a llamar las sentencias del programa. Entonces, después de la definición de las variables, vienen las sentencias. Y al final de una función, siempre tiene que haber un return. Ese return lo que va a hacer es regresarme un número entero. Ese número entero, bueno, un número o un valor. Ese valor tiene que corresponder con el tipo de dato que retorna la función. Si la función retornara un char que corresponde a un carácter, entonces aquí tendría que retornar un carácter. Aquí esta función regresa un entero, entonces significa que este return debe llevar aquí un número entero.
Entonces, esta función main, cuando termine, va a salir y va a regresar un número 0. En la clase anterior les mostré a un compañero que preguntó para qué o en dónde se veía este número de retorno. Ahorita se los muestro de nuevo a todos. Entonces, esta función va a regresar un número entero y en este caso va a regresar un 0. Aquí tengo otra función. Esta función tiene la llave, en lugar de tener punto y coma como lo tenía acá, tiene un bloque de código a continuación. Por lo tanto, aquí lo que yo tengo es la definición de la función con su código, ¿sí? Entonces, aquí dentro de esta función, tiene nada más un comentario, dice no hace nada, y va a regresar un 0, ¿sí? Este tipo de dato que está retornando aquí corresponde con el tipo de dato de la función con la cual yo la declare. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Profe, a mí no me quedó claro lo que es macro. Macro, ok. Ujú. Vamos a hacer esto. Voy a hacerle una pequeña modificación a este programa. ¿Sí? Voy a ponerle aquí. Aquí le voy a poner este %s. Printf lo que hace es imprimir una cadena de caracteres. Entonces aquí le estoy diciendo que imprima hola, que ponga en la pantalla. Ahora, ¿qué cadena quiero que ponga? Bueno, pues va a poner hola y luego aquí tiene un %s. %s representa o se va a reemplazar por lo que venga como una cadena de caracteres. Entonces aquí debe venir una cadena de caracteres. ¿De dónde va a tomar esa cadena de caracteres? Ah, pues es de los siguientes argumentos. Los siguientes argumentos los voy a poner separados por comas. Entonces va a poner hola y luego va a poner %s y aquí tendría yo que poner un nombre, ¿sí? Como cadena de caracteres. En lugar de poner ahí eso, voy a poner lo siguiente. Voy a poner usuario, ¿sí? Y acá arriba, en lugar de poner límite, voy a poner usuario. Y aquí voy a poner una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, donde el compilador sabe que donde encuentre la palabra usuario, lo tiene que reemplazar por la cadena de caracteres Igor. Entonces, cuando llega aquí, en este printf, y encuentra la palabra usuario, lo que va a hacer es reemplazar esto por esta cadena. Y esta cadena, esto es una cadena de caracteres, se la va a pasar a la función como argumento, como segundo argumento, ¿sí? Este es el primer argumento y este es el segundo argumento. Dentro del primer argumento viene el formato. Este F representa, es una F de formato, es impresión con formato. Entonces, el formato dice, imprime la secuencia de letras HOLA, espacio, y como viene un %, significa, un %S significa, a continuación tiene que venir una cadena de caracteres. ¿De dónde la va a tomar? Pues en el orden en el que vayan apareciendo estos %, lo va a tomar del primer argumento, o más bien del segundo argumento después de la cadena de formato. Y entonces va a reemplazar este %S por lo que valga usuario. Pero usuario antes se cambió por Igor, ¿sí? Entonces lo que hace simplemente el compilador es tomar esto y reemplazarlo acá. ¿Para qué me puede servir hacer esto? Imagínate que estás haciendo, no sé, 4 sumatorias donde el índice superior de las sumatorias es el mismo para las 4. Y las sumatorias están regadas tienes 1000 líneas de código y en diferentes zonas del programa están las sumatorias, pero en todas es el mismo límite. Y tú quieres que el límite cambie para un programa y luego para otro cambie el límite y sea otro. Entonces, en lugar de ir a cada una de esas funciones sumatorias que tú tienes definidas y modificar en cada una el valor del límite, simplemente en el define, como antes yo tenía aquí límite, que decía límite 10,
En lugar de ponerle 10, le pones 100 y entonces automáticamente recompilas. Y cuando recompilas, donde decía límite ya no va a decir límite, va a decir 100. Y entonces rápidamente recompilando tú modificas todo el comportamiento del programa. Entonces para eso sirve. Ok, ok. ¿Sí? Gracias, profe. Entonces voy a compilar esto. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Voy a compilar esto. Lo voy a grabar. Lo voy a escribir. Y ahora lo voy a compilar. ¿Cómo compilo? Pongo GCC, el nombre del programa, que estará Lola Mundo, .c, y les dije que ponerle -o, porque si no se va a llamar el archivo de salida, se va a llamar a.out. Pero yo no quiero que se llame así, pues quiero que se llame igual que el programa. Entonces le pongo Hola Mundo. Y les dije, cuidado, no le vayan a poner así, porque si hacen esto, lo que va a pasar es que van a borrar su programa fuente, ¿sí? Eso que ustedes escribieron, y el ejecutable va a quedar con este nombre. Entonces van a perder el programa fuente y van a tener solamente el ejecutable, pero el ejecutable solo pues no sirve de nada, ¿sí? Necesito conservar el fuente. Entonces eviten, tengan cuidado de no hacer eso. Yo lo compilo así. Como no tuvo ningún error, no me genera ningún mensaje y luego lo ejecuto. ¿Cómo lo ejecuto? Pues punto diagonal y el nombre del programa. Punto diagonal, ¿por qué? Porque el programa no está dentro de los directorios estándar del sistema, esos que vienen definidos en la variable path. Para que yo no le pusiera punto diagonal, tendría que agregarle el punto a la variable path. ¿Ok? Entonces lo ejecuto. Vean, lo que hace es poner hola. El programa empezó, el compilador revisó todo esto, encontró esta macro y aquí en lugar de poner usuario, cambió por Igor. Entonces llamó a la función printf y puso hola y luego encontró este %s. Este %s se reemplaza por lo que valga lo que viene a continuación. Pero lo que viene a continuación ya no es usuario, sino la cadena Igor. Entonces pone hola Igor. Y si yo le cambio aquí, no sé, pongo así, lo grabo. Si yo lo ejecuto, vean, modifique el programa, ya lo escribí, el programa fuente, aquí está el programa fuente, ya cambió, dice mundo, pero si yo corro el programa ejecutable, sigue dando la misma salida. ¿Por qué? Porque lo que modifiqué fue el fuente y no el ejecutable, entonces tengo que volver a compilar. Entonces lo compilo de nuevo y lo ejecuto otra vez y ya cambió, ya no dice Igor, ahora dice mundo. ¿Por qué? Porque usuario ya no vale Igor, usuario vale mundo. Si yo usuario lo tuviera muchas veces repetido en el programa en muchas partes, en todas partes, tendría eso. Voy a poner este printf aquí abajo. Veamos. Voy a poner aquí, vean. Aquí a esta función le vamos a hacer que haga algo. Y que ponga, por ejemplo, adiós, y voy a ponerle de nuevo %s. Y de nuevo voy a poner usuario. ¿Ok? Entonces, vean. Ahorita si yo hice este cambio a la función esta, ¿no? A la función que se llama función, yo le puse este mensaje. Entonces yo grabo esto, lo escribo, lo compilo y lo ejecuto y sigue saliendo solamente el hola mundo. ¿Por qué? Porque siempre va a empezar por la función main y va a ejecutar todo lo que esté dentro de main. Dentro de main definió esta variable y luego mandó llamar a esta función y después se salió. Entonces en ningún momento mandó llamar a esta otra para que yo mande y ejecute esta línea. Entonces como nunca lo hizo, yo tengo que ponerle aquí que mande llamar a esa función. Entonces le pongo aquí función, punto y coma, y esta es la manera de llamar a una función. La diferencia entre esto y esto es que aquí la estoy definiendo cómo es
qué tipo de datos retorna, cómo se llama y que no recibe argumentos. Y aquí lo que estoy haciendo es llamando a la función, la estoy utilizando. Entonces tengo que poner el nombre de la función y entre paréntesis sus argumentos. Esta no recibe nada. Entonces se pone con los argumentos vacíos y luego punto y coma. Todas las sentencias deben terminar con punto y coma. Entonces ahí está. Entonces lo vuelvo a escribir. Lo vuelvo a escribir y lo compilo de nuevo y lo ejecuto. Y ahí está. Entonces, empezó por el main, definió esta variable, mandó llamar a printf. En printf ya se había cambiado usuario por mundo y puso hola, %s, tomó la palabra mundo, entonces puso mundo. Y luego mandó llamar a la función, que se llama función. Entonces vino acá y ejecutó este código. En este código está igual otro printf y puso adiós y de nuevo puso %s por lo que valga usuario. Y entonces pone adiós mundo. Ajá. Y después Oiga, profe, se sale. Sí. y si quisiéramos meter ahí otra función, tendríamos que poner función, o sea, llamar a la segunda función desde la primera función o podríamos hacerlo como la segunda. No sé si me estoy dando a entender. A ver, tú dices aquí, por ejemplo, volver a llamar a la misma o llamar a otra función diferente. Ajá, sí. Si aquí mandas llamar a la misma, vas a generar una secuencia de llamadas, ¿sí? Un crecimiento lineal de llamadas y vas a saturar la memoria porque vas a llamar función y luego función llama función. Eso se le llama un procedimiento recursivo. Si a un proceso recursivo, que es algo que se llama a sí mismo, no le pones una condición para que se detenga, entonces vas a generar un overflow, ¿sí? Una sobrecarga de la memoria, porque estás llamando a miles o millones de funciones, a la misma función, pero miles o millones de veces llamada a sí misma. Vamos a ver un ejemplo de un programa recursivo más adelante, ¿sí? Entonces, aquí, si quisiera yo hacer eso que tú dices, podría poner aquí función, de nuevo, y entonces se llamaría a sí misma. Entonces, main manda a llamar a función, llega a función, imprime esto y luego vuelve a llamar a función. Entonces vuelve a entrar aquí, vuelve a imprimir esto y vuelve a llamarse a sí mismo y entonces vuelve a entrar aquí, vuelve a imprimir y se así sucesivamente. Pero si tú permites esto, entonces lo que va a generar es un error por sobrecarga de memoria o desbordamiento, se llama desbordamiento del stack, del programa porque estás llamando a la función sin límites. Un ejemplo de una función recursiva es el factorial. ¿Sí? La función del factorial se calcula de manera recursiva, es una manera de definir. ¿Por qué? Porque el factorial de n factorial es igual a n por n menos 1, ¿no? Sí. Y entonces yo puedo llamar o generar un factorial de este tipo de manera recursiva. Aquí la condición de detenerse es cuando n valga 0, pues ya, regresas 1. Cuando n vale 0, regresas 1. En lugar de hacer de nuevo la llamada a n, regresas un 1. Ahorita podemos hacer esa función, ¿ok? Bueno, entonces en este caso no lo pongo porque generaría ese problema, ¿de acuerdo, compañero? Entonces aquí no se puede hacer así. Sí es posible hacerlo, pero es un error de programación, ¿ok? Ahora, Pero si yo entonces tuviera una que se llame función, si se llamara una cosa que se llama función 2 y que yo tuviera definida otra que se llama función 2, pues sí, llamaría a otra que se llama función 2. Yo lo puedo poner fácil. Vean. Entonces, aprovechando que ya sabemos VI, puedo decir de la 22 a la 29, cópialo y luego aquí lo pegas y aquí vamos a llamar que se llame función 2. Aquí le pongo, por ejemplo, otro mensaje. Y aquí estoy llamando de función, mando a llamar a función 2. Ahora, para que
sepa cómo se llama el compilador, le tengo que poner su prototipo. Entonces la defino como función 2. Ahí está. ¿Sí? Entonces ve, main manda a llamar a función hace esto y manda a llamar a función 2. Estos se llaman funciones anidadas. Entonces si yo grabo esto y lo recompilo, aquí me dice que hay un error en la 27. Ah, se me quedó vean este simbolito aquí. ¿Está? Y lo ejecuto. Ahora lo puso main, después mandó a llamar a función puso adiós mundo, y después, función mandó a llamar a función 2, y aquí pone función 2. ¿De acuerdo? Oiga, profe, ¿y podemos decir que main también mande a llamar a función 2 si sucede lo mismo? Sí. Aquí voy a poner función 2. De hecho, voy a mandar a llamar primero para que se note la diferencia. Ahí, aquí mismo, para que se note. Ahí está. Entonces puso el hola mundo del main y luego puso función 2 porque mandé llamar a función 2 y luego mandó llamar a función. Entonces función puso adiós mundo, pero función mandaba llamar a función 2, entonces aquí está el otro. ¿Sí? Entonces, la secuencia es lineal, ¿verdad? Desde de arriba hacia abajo a partir de main. Y si yo quiero ir depurando un programa, entonces tengo que, por ejemplo, aquí mando llamar a función 2, entonces busco dónde está el código de función 2 y veo qué es lo que hace. Y así yo voy rastreando cómo es el flujo del programa. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Y si no, avanzamos al programa que quiero ver hoy. Pues creo que ya no hay Ok, ninguno. entonces vamos a hacer el primer programa muy simple. Este es digamos, lo trivial, que es poner un mensaje, ¿no? Pero solamente es para que vean la estructura de un programa en C. Entonces vamos ahora sí a hacer algo ya más útil. Entonces, lo primerito que podríamos hacer de necesidad sería hacer el cálculo de un promedio, ¿no? Un promedio de números. Entonces, lo voy a ir tecleando y lo voy explicando. Entonces, primero, ¿qué tengo que poner primero? Siempre la declaración de nuestras bibliotecas. ¿Qué bibliotecas voy a necesitar? Entonces, tengo que poner include. En este caso stdio y la stdlib. En casi todos los programas siempre van a encontrarse con esto. Ok, ya. Luego... Perdón, profe, ¿cómo llamó el programa? Es que volteé en ese momento. Se llama Media. Aquí en la presentación, el programa se llama media.c, mira. Ah, ok, gracias. Sí, ahí está el nombre del programa, ¿sí? Entonces, ya aquí ya le puse. Ahora, todo programa siempre empieza por main. Entonces, a fuerza tiene que existir la función main. Entonces, declaro la función main. La función main me va a regresar siempre un entero. Main, que es la función principal, siempre regresa un entero. En este caso no va a recibir argumentos, lo voy a dejar así vacío. Ok, entonces ya está. Ahora, no es el prototipo, sino que es el código de la función. Por lo tanto, la tengo que acompañar por un bloque de código. En lugar de, si fuera un prototipo, aquí le pondría punto y coma. Pero no es un prototipo, es el código de la función. Entonces le voy a poner una llave que abre. Y si pongo una llave que abre, por buena práctica de programación, lo que abres, lo cierras de inmediato. Para que no lo vayas arrastrando y se te olvide al final. Después, vamos a hacer una pequeña indentación, ¿sí? Vamos a dejar unos espacios. Puede ser un tabulador o pueden ser espacios, ustedes definen. Otros lenguajes como Python, por ejemplo, requiere que lleve los bloques de código vienen definidos por espacios. Por ejemplo, este es un nivel y este sería otro bloque, ¿sí? Que está en un nivel diferente. Si yo quiero regresar al nivel anterior, pues tengo que poner el código
poner el código aquí, ¿sí? Entonces, este es un bloque, este es otro bloque y este es otro bloque, ¿sí? Pero aquí los bloques se definen a través de las llaves, entonces ya en qué posición lo ponga, si lo pongo aquí, lo pongo acá o lo pongo aquí, etcétera, o de aquí me voy hasta el final. Me voy hasta el final, da lo mismo, ¿sí? Para el lenguaje le da lo mismo, porque el bloque de código lo definen las llaves, ¿ok? Solamente es para que se vea legible. Ok, entonces, todo programa empieza por main, defino la función, aquí está su bloque de código, y lo primero que van son las variables. Entonces, para el primer ejemplo, voy a hacer un arreglo de números sobre los cuales yo voy a hacer el cálculo de la media, ¿sí? Entonces, ese arreglo de números, en este caso van a ser números enteros, entonces yo voy a decir que la variable es de enteros. Esa variable se va a llamar valores. Y es un arreglo, ¿sí? Un conjunto de variables contiguas todas ellas, que son del mismo tipo del mismo tipo entero, ¿sí? Es decir, de 4 bytes. Un arreglo se define así, como una variable normal, pero debe llevar entre corchetes el tamaño del arreglo. ¿Cuántos elementos contiene el arreglo? Pueden considerar un arreglo como un vector. Entonces, aquí tengo un arreglo de 10 enteros. El tamaño de esta variable es de 40 bytes, porque un entero es de 4 bytes y tengo 10, entonces son 40 bytes reservados ahí. Bien, yo lo puedo dejar así y entonces por default la memoria no tiene un valor asignado, podría tener algo que llamamos basura, es decir, lo que tenga la memoria en ese instante no se limpió, puede tener datos o puede tener ceros, no sabemos qué tenga. Pues no está inicializada la variable. En este caso la voy a inicializar, es decir, yo le voy a dar los valores de los elementos de una vez. Aquí está. Entonces, para darle los valores de los elementos, le voy a poner igual y como notación de conjunto le pongo aquí los elementos que va a tener esa variable. Entonces, los valores. El primer elemento vale 14, el segundo 15 y así sucesivamente, hasta completar los 10 que le estoy indicando aquí. Entonces yo estoy inicializando el arreglo, ¿ok? Le estoy dando valores. Bien, ahora, como es una sentencia y es una definición, tiene que terminar siempre por punto y coma. Entonces recuerden, siempre terminan con punto y coma. Ok, ahora, ya tengo los números a los cuales yo le voy a hacer el cálculo del promedio. Entonces, lo siguiente, ¿qué sería lo que harían? Ya tienen los números que van a promediar. ¿Qué sería lo siguiente que harían? Si tuvieran que calcular el promedio de los números, ¿qué harían? ¿Sumarlos? Sumarlos. Ok, vamos a sumarlos. Entonces, yo necesito un lugar en donde guardar la suma, ¿no? Entonces, necesito una variable para guardar la suma. Ahora, en este caso son enteros lo que voy a sumar. Por lo tanto, la variable de suma debe ser entera, porque eso es suma de enteros. Entonces, defino la variable que va a tener la suma. Aquí le voy a decir que la variable se llama S y voy a decir que la suma al inicio, la variable donde va a estar el resultado al inicio vale 0. ¿Sí? La suma vale 0. Ok. Luego, ¿qué seguiría? Ya tengo aquí, voy a hacer la suma. ¿Cómo haría yo la suma? ¿Cómo haría la suma ustedes si lo hicieran a mano? ¿Qué harían? Aquí tienen los números. Aquí tienen donde van a guardar la suma. ¿Qué harían después? Después de la suma, dividirlos. No, bueno, después de la suma. No, todavía no hacemos la suma. ¿Cómo harías la suma? Pues como por pares, ¿no? ¿O cómo? Ajá. Por ejemplo, podría decir sumas al 0. Al 0 le sumas el 1, ¿no? Y luego a eso le sumas el 2. Bueno,
Le sumas el primer elemento, luego le sumas el segundo, luego le sumas el tercero y así, ¿no? Podrían hacer algo así, ¿no? Sí. Bueno, esto sería el equivalente a hacer una sumatoria, ¿no? Es una sumatoria, la que ustedes conocen de matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, una sumatoria lleva un índice, ¿no? Lleva un valor inicial y un valor límite del índice. Entonces, lo que voy a hacer ahora es plantear una sumatoria. ¿Cómo se hace una sumatoria aquí? Pues una sumatoria la voy a hacer mediante un ciclo que se llama for, parecido al for que vimos en Bash. Entonces, el ciclo for debe lleva 3 secciones, ¿sí? Entre paréntesis se ponen esas 3 secciones y separados los elementos de las 3 secciones por punto y coma. En la primera parte viene la inicialización de las variables que van a controlar el ciclo. En este caso, como es una sumatoria, vamos a pensar que va a variar desde i igual, ahorita le voy a poner 1 y ahorita les explico, después lo voy a cambiar, pero les voy a decir por qué. Vamos a ir desde i igual a 1, que sería el primer elemento, ¿hasta dónde? Pues hasta i menor que, ahora voy a poner así, menor que igual que 10, ¿sí? ¿Cómo va a ir cambiando el índice? Pues el índice va a ir incrementándose de 1 en 1. Entonces va la explicación. Piensen en una sumatoria, ¿sí? La sumatoria de valores i. La sumatoria de valores, ¿sí? Aquí está valores. La sumatoria de valores i, donde i va a ir desde 1, el primer elemento, hasta 10, que sería el último elemento. Y esa i va a ir cambiando de 1 en 1. Primero vale 1, luego vale 2, luego vale 3, etc. ¿Cómo hago que la variable i vaya cambiando de 1 en 1? Pues eso lo hago mediante esta expresión, i más más. Eso va a hacer que i aumente de 1 en 1. La primera vez i vale 1, la segunda vez i vale 2, la tercera vez i vale 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace el ciclo for? El ciclo for va a estar dando vueltas. La primera vez que va a iniciar, ejecuta esto que está aquí, el primer bloque, es la inicialización. Entonces, inicializa el índice en 1. Después, va a verificar que el índice cumple la condición. Si el índice cumple la condición, ejecuta el bloque de código. Si no cumple la condición, se sale. Como en este caso puse 1 y 1 es menor que o igual que 10, entonces se cumple la condición. Si se cumple la condición, entonces va a ejecutar la línea siguiente. En este caso, la línea siguiente no es una línea, sino un bloque de código. Entonces va a ejecutar un bloque de código. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues vean, pensemos que hago S es igual o sea, la suma es igual a lo que valga la suma, y en la suma al inicio vale 0, más lo que vale valores i. ¿Sí? Entonces vean, esta es la sumatoria. Desde i igual a 1 hasta 10 de valores i. La suma o la sumatoria es S. A ver, analícenlo y díganme si no lo entienden. Bueno, una vez que ejecuta esta suma, regresa, incrementa i en 1 y vuelve a checar si satisface la condición. Si sí satisface la condición, entonces vuelve a ejecutar lo que esté aquí. La primera vez i valía 1, entonces sería el primer elemento. Como cuando sale, viene acá e incrementa la i en 1, entonces ahora ya no vale 1, ahora vale 2, pues sería el segundo elemento. Y entonces, a lo que valga la suma, le suma el segundo elemento. Y así sucesivamente. Entonces, por favor, véanlo y díganme quién no lo entiende. Y le explico. Tengo una pregunta, profe.
¿Va a sacar el resultado total o una lista de todas las sumas? Lo que va, aquí no va a sacar, no ha sacado nada. Si te refieres a imprimir algo, no ha imprimido nada. Entonces, solo está haciendo la suma, no ha hecho nada más que eso. Está sumando, no te está diciendo nada en la pantalla. No está pasando nada de eso. Solo está haciendo la suma de los números. Lo vamos a ir haciendo por partes. A ver, ¿alguien más tiene otro comentario? Sí, yo, profe. Sí, Bueno, en el último int, s igual a 0 significa que la suma inicial vale 0 y sobre esa exacto. suma se va a ir sumando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no valiera 0, si yo no le dijera 0, como ves, te estoy haciendo S es igual a lo que valga S más algo. Si S ya tuviera un valor que no fuera 0, entonces aquí le estaría sumando algún número a lo que valga el primer elemento. Entonces, por eso inicializo la suma en 0. Ok, ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Vean, para que se entienda, lo vamos a ir haciendo por pedacitos. Me voy a poner, antes de que se haga la suma, vamos a decir S es igual, y vamos a ver cuánto vale S. Ahora, quiero imprimir un entero, porque S es un entero. El formato para un entero es %d. Entonces voy a decir S es igual, y voy a ver cuánto vale S. ¿Y cuánto vale valores I? Bueno, ¿cuánto vale I? I es igual, y de nuevo es un entero, entonces pongo %d. Significa que donde se hace %d se va a reemplazar por un número. Ahorita digo que número. Y luego voy a poner valores I, valores %d, valores I, es igual, y de nuevo es un entero. Sí, estoy usando puros enteros ahorita, entonces por eso pongo %d. Ahora, ese es el formato, ¿sí? Este diagonal n que pongo aquí al final representa que se salte a la siguiente línea, ¿sí? Entonces imprime y avanza a la siguiente línea, porque si yo no se lo pongo, lo va a poner todo pegado. Entonces diagonal n es para que se salte a la siguiente línea. Ahí está. Ese es el formato. Ahora, ¿qué valores van a reemplazarse por este %d? Bueno, pues el primero quiero que imprima el valor de S, entonces pongo S. En el segundo quiero que imprima el valor de I, entonces pongo I. En el tercero quiero que ponga el valor de I también, entonces vuelvo a poner I. Y en el cuarto quiero que ponga el valor de valores I, del iésimo valor de valores. Pues pongo valores I. Y cierro la función, ¿sí? Aquí se abrió la función, aquí se cerró la función. ¿Se entiende esa expresión? Lo que estoy haciendo ahí. Sí. Quien no entienda, por favor, dígalo. Ujú. ¿Podría volver a explicarla, por favor? Sí. Entonces, yo voy a imprimir un mensaje en la pantalla porque esto que estaba haciendo lo hace la computadora y no me entero de nada. Pues para saber qué está haciendo, le voy a decir que me imprima lo que va, con qué cosas está haciendo sus cálculos. Entonces, le digo que me diga, que me ponga en la pantalla S igual, y luego va a venir esto. Esto cuando vean un % en un printf, significa que lo que viene a continuación es algo que va a ser reemplazado. Ese %d va a ser reemplazado por el valor de alguna variable. Lo que sí sé con este %d es que cuando yo pongo %d, la variable es de tipo entero. Entonces, ese %d se va a reemplazar por un número entero. ¿Qué número? Pues en este caso es el primer %d que aparece. Por lo tanto, es el primer valor después del formato. Este es el formato. Después del formato que aparezca. Entonces, lo que le estoy diciendo es que reemplace este %d por lo que valga la variable s. La variable s al principio vale 0. Y luego va a poner espacio
y igual, y luego de nuevo viene por ciento de, significa que reemplace este por ciento de por un entero, que sería el siguiente elemento. Entonces el siguiente elemento es el valor de i. No va a poner una i, va a poner el valor de i. ¿Y qué es esta variable? Del índice del ciclo for, o el índice de la sumatoria, si lo quieres ver así. Y luego va a poner espacio, va a poner valores, paréntesis, corchete, y de nuevo va a imprimir un entero. ¿Qué quiero que ponga como entero? Pues el valor de i de nuevo. Entonces decir valores y es lo que valga i. Igual, y va a poner de nuevo otro entero. ¿Y ese otro entero qué es? Pues es lo que valga valores en la posición i. Ahora, una observación. Nosotros estamos acostumbrados a que los índices empiezan desde 1, de 1 a n, ¿no? De 1 a 10, de 1 a 100, etcétera. Pero en C, en el lenguaje de programación C, los arreglos, los índices de los arreglos empiezan desde 0. En lugar de empezar desde 1, empiezan desde 0. Por lo tanto, si yo dejo la función así como está, me estaría saltando este elemento, porque este es el elemento 0, este es el elemento 1 y este es el elemento 9. Entonces tengo que empezar desde i igual a 0, mientras que i sea menor que 10. Había puesto menor que igual, entonces aquí le digo menor que 10. Es decir, el último valor de i sería 9, ¿sí? Entonces los arreglos, los índices de los arreglos en C empiezan desde 0. Si el tamaño del arreglo es en este caso de 10, el último elemento es la posición 9. Entonces voy a grabar esto y lo vamos a compilar. Entonces voy a poner gcc y el nombre del programa que era media.c menos o media, ¿ok? Ah, me falta algo. Me dice que la variable i no está declarada. Efectivamente, yo declaré la variable s, pero no he declarado la variable i. Entonces yo tengo que declarar esa variable. Entonces aquí le voy a decir, i es un entero, entonces le digo int i. Puedo ponerle igual a 0 o podría no ponerle nada. ¿Por qué le puedo no poner nada? Pues porque ya aquí le estoy inicializando con un valor. Entonces no hay problema. ¿Sí? Solo por eso. Aquí sí era necesario, porque la sumatoria yo la quiero que empiece desde 0, aunque también podría que poner, fíjense, aquí podría yo poner, en este caso, coma, s igual a 0. Entonces inicializa i en 0 y s también en 0. ¿Sí? Pero lo voy a quitar ahorita, para que centrarnos nada más en los índices, que es lo que maneja aquí. ¿Ok? Entonces lo grabo esto y lo vuelvo a compilar. Ahí está, ya no tuvo ningún error. ¿Ok? Voy a copiarles este programa así como está, con los avances que vais teniendo. Se los voy a poner siempre en el home, en SEM, aquí. ¿Ok? Entonces de ahí lo pueden copiar. Ah, y había que darle permisos, me parece. Home, SEM, 2020. Ok, sí lo pueden leer. ¿Sí? Entonces, aquí está, lo pueden copiar y hacer la compilación igual que yo. Entonces, ya lo compilo y ahora lo ejecuto, vean. Y ahí está lo que me va dando. Entonces, vean. Empieza el for y entra y llama a la función printf. Printf pone s igual, aquí está, s igual, y luego reemplaza este %d por lo que valga el primer elemento o el segundo argumento, ¿sí? O el primer elemento después del formato. Recuerden, esto es el formato. Después del formato está S. Entonces me imprime el valor de S. No me pone la letra S. Me pone el valor de la variable S. Y S vale 0. Entonces aquí pone S igual a 0. Y luego dice I igual. Y luego este %d lo toma con el siguiente valor que esté en la secuencia de variables, ¿sí? O de argumentos. Entonces va a poner el valor de I, no la letra I. Entonces reemplaza esto por el valor de la variable I. Entonces pone I es igual a 0. Y luego dice valores y entre corchete I. Entonces valores 0 es igual.
y pone lo que valga valores i. ¿Cuánto vale valores i? I vale 0. Entonces, ¿cuánto vale valores 0? Pues valores 0 vale 14. Entonces pone 14. Y después hace S es igual a S más valores i. S vale 0, ¿no? Aquí está. Y aquí está también. Entonces dice S que vale 0 más valores 0. Aquí está, valores 0. Entonces 0 más 14 es 14. Y ese 14 se guarda en S. Entonces, al finalizar este ciclo, S vale 14, es decir, el valor del primer elemento. Regresa al ciclo for, incrementa la variable i, entonces ahora i ya no vale 0, ahora i vale 1. Y verifica si 1 es menor que 10. Si 1 es menor que 10, entonces vuelve a ejecutar el ciclo. Como 1 es menor que 10, entonces hace printf, s igual a, aquí está, s printf. Ahora pone s vale 14. ¿Por qué? Porque fue el resultado de la suma anterior. Nada más que como s valía 0, pues tomó el valor del primer elemento. Por eso es que s debe valer 0. Entonces, s vale 14 y vale 1. ¿Cuánto vale valores 1? Pues valores 1 dice vale 15. Entonces aquí está el 15. Y luego hace 14 más 15. Entonces eso me da 29. Significa que en la siguiente iteración, cuando imprima el valor de S, debe imprimir 29. Y aquí está, S vale 29. ¿Se entiende lo que está pasando? Sí, sí. ¿Alguien tiene dudas? Entonces, vean, aquí está haciendo la suma. Al final lo que va a pasar es que va a tener cuánto vale la suma S, ¿sí? La suma de todos los números. Entonces voy a poner aquí, voy a poner printf. S es igual a % de. De nuevo, ese % de se va a reemplazar por un entero, por un número entero. ¿Qué número quiero que ponga? Que ponga el valor de S. Y como es una sentencia, tiene que terminar con punto y coma. ¿Ok? Entonces, grabo esto y lo vuelvo a compilar. Cuando se los copio. Y lo vuelvo a compilar. Y lo ejecuto de nuevo. Ahí está. Entonces, al final, la suma vale 450. Significa que la suma de todos estos números vale 450. ¿Qué tendría que hacer ahora para hacer la media? Ya tengo la suma de todos los números. ¿Qué tendría que hacer ahora? Dividirlas. ¿Dividirlas entre qué? Entre pues, la cantidad de valores, ¿no? La cantidad de valores. Ok. Entre la cantidad de valores. Entonces, vamos a ver ahora. La media ya no es un número entero. La media es un número real, que en este caso, en el caso del lenguaje de programación, va a ser un número de punto flotante. Ese que vimos que cómo se guardaba un número de punto flotante. Entonces, la variable para guardar números de punto flotante se llama float. ¿Sí? Entonces, la variable float me va a guardar un número de punto flotante. Entonces, aquí le voy a poner XM que me va a representar la media. ¿Sí? Le voy a asignar un valor inicial. Le voy a poner 0.0. ¿Sí? Entonces, la media simplemente al inicio del programa va a valer 0. Vean que todas las variables las estoy definiendo al inicio. Todas las variables van al inicio y después viene el bloque de código. Ok, entonces ya que tengo aquí la suma, ahora voy a calcular la media. Entonces pongo XM es igual
a lo que vale la suma entre el total de números. El total de números es 10, ¿sí? Porque son 10 elementos los que tiene el arreglo. ¿Ok? Entonces hago eso y luego imprimo, porque eso no me lo ha puesto en la pantalla, le digo que me imprima cuánto vale la media. Entonces le voy a poner X. Una forma de poner el promedio es así. ¿Ok? Entonces el promedio de X es igual, y ahorita le voy a poner más así, por ciento F. De nuevo, diagonal N para que se salte a la siguiente línea. ¿Y qué quiero que me imprima como resultado? El valor de la media, pues es XM, ¿no? La variable XM. Entonces, de nuevo, me imprime el valor de la suma, calcula la media dividiendo la suma total entre el total de números, entonces eso es la media, y luego le digo que me imprima como mensaje, en este caso, la media de X es igual a, y luego digo que lo que viene a continuación es un número de punto flotante. Entonces, a continuación aquí debería haber un número de punto flotante. Entonces, el punto flotante es esta variable XM. ¿Ok? Entonces, lo voy a grabar esto, lo guardo. Ahí está, right, ya lo guardé. Y ahora lo voy a volver a compilar. Lo compilo y lo ejecuto. Y entonces aquí me dice, bueno, que la media de 450, bueno, de la media de la suma de esos números, cuya sumatoria dio 450 y como eran 10, pues es 45. ¿Sí? Ahora, aquí sucede algo. Dio como cosa curiosa que la suma da 450. Pero vean qué pasa si, por ejemplo, aquí voy a cambiar este 2 por un 3. Así. Cambié este 2 por un número 3. Lo guardo el cambio, compilo y ejecuto de nuevo. Y vean, la suma ya no dio, como le aumenté un 1 aquí, en lugar de 72 le puse 73, pues ahora la suma es 451, ¿no? Y hace 451 entre 10 elementos. El resultado que me dio es 45. ¿Qué pasó ahí? ¿Debería ser 405, debería ser 45 o debería ser otro número? ¿Cuánto es 451 entre 10? 45.1. Ajá, 45.1. Pero ese punto 1 no está aquí. Eso pasa porque la división que hizo fue una división entera. Porque ese es un entero y 10 es un entero. Entonces, para el lenguaje, esto es una división entera. Entonces, aunque la variable en la que se va a guardar es una variable de punto flotante, lo que hizo fue una división entera. Aquí yo tendría que tener esta declarada como una variable de punto flotante o esta otra. O en su defecto, hacer que esa variable se convierta en un número de punto flotante. Podría yo ponerlo así. Vean, por ejemplo, 10.0. Eso ya es un número de punto flotante. ¿Ok? Entonces, si lo hago así, y lo compilo, y lo vuelvo a ejecutar, ahora sí, me dice que la media es 45 puntos, y ahora tiene 0,998. ¿Por qué me dio esto y no me dio 45.1? No me dio el número exacto, ¿por qué? Porque cuando cambia la representación del 451, perdón, del 45.1 a una representación de punto flotante, ¿se acuerdan que había, cuando estábamos convirtiendo la parte de la mantisa de la representación, pues había un límite de espacios para poner unos y ceros? Y a lo mejor a la hora que yo estaba haciendo el cálculo, nunca terminaba, ¿no? Se quedaba ahí continuo generando unos o ceros. Entonces significa que la representación del número no es exacta.
por lo menos no es exacta para los 32 bits del punto flotante. Entonces, la representación del 45.1 queda así. Es un error de representación del número. ¿Sí? Entonces, en todo cálculo numérico siempre vamos a tener errores de representación del número. Los números no se pueden representar de manera exacta. Entonces no puede representar un 45.1. ¿Ok? Ahora, aquí lo hice así. Pude haberlo hecho de otra manera. Pude haber puesto aquí float float 10. Con este float, así que estoy poniendo aquí, yo le estoy diciendo que considere que el número que está a continuación o la variable que está a continuación es una variable de tipo flotante. A este procedimiento de convertir una variable que tenía un tipo a otro tipo, se le llama cast. Entonces estoy haciendo un cast de este número. Entonces convirtiendo este 10 en un número 10 de punto flotante. Entonces, si yo grabo este cambio, lo compilo, lo vuelvo a ejecutar y aquí tengo la salida exactamente la misma, ¿sí? Entonces puede haber puesto 10.0 o puedo poner float y hacer que este número se convierta en el número de punto flotante. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Profe. Oiga, profe. Sí, No, tú primero. gracias. ¿También se puede desde el principio definir a S como flotante? También podemos haber definido S como flotante, ¿sí? Bueno, lo que yo iba a decir era, y para, bueno, según yo, para redondearlo y que ahora sí quede como 45.1 es solamente poniéndole antes de la F un 1. Sí, según yo, era así. Ajá, mira, sería así. Aquí tú ya sabes algo de C, ¿no? Sí, un poquito. Sí. Bueno, lo que dice el compañero es que yo puedo hacer una especie de cambiar la representación de este número, ¿sí? Para forzar un redondeo. Entonces, ¿cómo yo puedo modificar cuántos espacios va a ocupar el resultado? Bueno, a eso aquí en medio yo le puedo meter, por ejemplo, aquí en la presentación dice un 8.2. Si entonces yo le pongo aquí 8.2, quiere decir que imprima un número de punto flotante en 8 espacios, donde de esos 8 espacios, 2 deben ser decimales. Entonces, si yo pongo ese cambio aquí, y lo compilo, vean que me puso 45.10. Me puso .10, ¿por qué? Porque le dije que quería 2 espacios decimales. Entonces, este 0, bueno, a la izquierda, pues no, este 0 después del punto decimal no cuenta, ¿no? Entonces aquí está el 45.1. Y lo hizo en 8 espacios. Vean que dónde está el igual y vean hasta dónde puso el 45. En lo que está marcado en azul son 8 espacios. Son estos 8 espacios. Si yo quisiera que lo justificara a la izquierda, entonces aquí le puedo poner un menos. Entonces le pongo menos 8.2. Pues si hago ese cambio, compilo y ejecuto, me puso también en 8 espacios, solamente que en donde terminó la variable yo no lo puedo ver porque no hay nada más. Si hubiera otra cosa aquí adelante, aquí si hubiera algo más aquí adelante, pues aparecería después de 8 espacios. Pero vean que la justificación cambió. Antes estaba justificado a la derecha y cuando yo le puse este menos, justificó a la izquierda. Entonces, estas cosas después, entre el porciento y el tipo de la variable son para modificar la forma en la que se va a desplegar el número o la cadena o lo que sea. ¿Otro duda o comentario? No, yo creo que ya nada más. Ok,
Entonces, bueno, este programa solamente nos sirvió para que fueran ustedes entendiendo, por ejemplo, el concepto de un arreglo, ¿sí? Esto es un arreglo de números. Así lo defino y estoy diciendo de qué tipo de dato son los elementos de ese arreglo. Les digo, un arreglo pueden verlo también como un vector. Aquí estoy inicializando, dándole un valor inicial a los valores que tiene cada elemento. Les presenté aquí cómo hacer una sumatoria, ¿sí? Y aquí están viendo el efecto de cómo va cambiando en el ciclo for, este es un ciclo, el ciclo for, el valor de los índices, que tiene una etapa de inicialización del índice, incremento del índice y verificación o validación del índice. Entonces, primero, cuando empieza por primera vez, inicializa y valida. Si todo está bien, si la condición es válida, entonces ejecuta el bloque. Una vez que termina, incrementa el índice y vuelve a verificar el índice. Si el índice es correcto, entonces ejecuta el bloque. Termina, incrementa, valida y ejecuta. Y así va a estar hasta que la condición que yo ponga aquí ya no se cumpla. En el momento que no se cumple, entonces sale del bloque. Entonces aquí cuando termina de hacer esto, nos imprime el valor de la sumatoria. Esto es, así va a ser una sumatoria. Calculamos la media dividiendo el total de la suma entre el número de elementos e imprimimos el valor de la media. Ahora, este programa así como está, pues es simplemente didáctico, no es realmente de mucha utilidad. Entonces vamos a cambiarle, hacerle algunos cambios. Por ejemplo, que sea variable la cantidad de elementos, ¿sí? Entonces voy a comentar esta línea, ¿sí? La voy a cancelar, entonces la cancelo. Hay dos formas de comentarios, podría ponerlo así, que sería un comentario para múltiples líneas, ponerlo así, ahí está comentado, o ponerlo como un comentario de una sola línea. Un comentario de una sola línea se pone con doble diagonal. Entonces yo ahí ya comenté el arreglo valores. Si yo compilo de nuevo, les voy a copiar, si yo compilo de nuevo, me va a decir que no existe la definición de la variable valores, dice no está declarada. ¿Por qué? Porque yo lo comenté, ¿sí? Se lo descomento y entonces ahora sí, compila. ¿Ok? Se los copio así como está hasta ahorita. Ahí está. Entonces ahora vamos a cambiarlo. Entonces voy a quitar esta definición y voy a declarar la variable valores como un arreglo de hasta 100 elementos y ya. Entonces es un arreglo que puede guardar 100 elementos, pero que ahorita, hasta que este punto, tiene basura o no tiene nada. Puede tener ceros o puede tener números al azar, ¿sí? Entonces, valores ahorita no tiene nada, pero puede guardar hasta 100 elementos. Luego, lo vamos a hacer interactivo el programa. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un mensaje que nos diga total de valores. Y es una interrogación. Total de valores. ¿Cuántos son? Ahora vean que no le puse un diagonal n. Como no le puse un diagonal n, que significa un enter o una nueva línea, se va a quedar allí enfrente o va a terminar allí enfrente. Entonces voy a poner en la pantalla total de valores, signo de interrogación. Y ahí. Y a continuación voy a usar una función nueva. Una función que va a leer del teclado. ¿Sí? Para que yo teclee el valor que yo quiero. Entonces ese valor o esa función que hace eso se llama scanf. Es un scan con formato. Entonces yo en el formato le voy a decir qué es lo que quiero que lea del teclado o de la entrada estándar. Formalmente es de la entrada estándar. ¿Qué quiero que lea de la entrada estándar?
Ah, pues quiero que lea un entero, entonces le voy a poner por ciento de. Eso representa un entero. Entonces quiero que leas un entero. Ya. Y ese entero que leas, lo quiero que lo guardes en alguna parte. Esa parte donde quiero que lo guardes es la variable n, ¿sí? El ciclo o la sumatoria va a ir desde igual a 1, o en este caso igual a 0, hasta n. N que sería el límite superior de la sumatoria. Entonces, así yo leería el total de elementos que va a tener mi arreglo. Ahora, aquí sucede una situación. En el caso del lenguaje C, cuando yo quiero guardar un valor en una variable, solo tengo dos formas de hacerlo. Una es poniendo el valor de la variable o el nombre de la variable igual a alguna cosa, o como en este caso, donde una función quiere guardar un valor dentro de la variable. Para que pueda guardar dentro de la variable, no lo puedo poner así, porque esto representa, así como está, representa el valor de la variable. El valor, no en dónde está. Y yo quiero guardar el número que yo lea en donde está la variable. Entonces, para decirle en dónde está, yo estoy haciéndome referencia a la dirección de memoria de esa variable, ¿sí? En qué parte de la memoria de la máquina está esa variable. Entonces yo le tengo que poner aquí un ampersand, ¿sí? Un ampersand. Este ampersand y el nombre de la variable quiere decir que quiero que guarde en la dirección de la variable n. Entonces, lo que leas del teclado, que debe ser un entero, guárdalo en la dirección de la variable n. Porque si yo lo dejo así nada más, le voy a decir, guárdalo en el valor de esta variable. Y si la variable vale, por ejemplo, 20, entonces va a tratar de guardar el número en la dirección 20 de memoria. Y eso va a generar un error. ¿Sí? Entonces, cuando quiero usar scanf, debo poner un ampersand aquí. ¿Okay? Entonces, guárdalo en la dirección de la variable n. Y luego, solamente para verificar esto, vamos a poner printf. Y vamos a poner n es igual por ciento de. Ahora sí. Un diagonal n para que salte a la siguiente línea y pongo el valor de la variable n. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué hace esto de aquí. Estas tres líneas. Como esto no va a funcionar, no debo ejecutarlo. Entonces, para que no lo ejecute, puedo hacer dos cosas. Puedo poner un comentario que vaya de aquí hasta el final, o simplemente me salgo aquí. Ya no avanzo. Entonces voy a poner eso. Voy a decir aquí, return 0. Como tiene el return aquí, ya esto que esté acá no lo voy a ejecutar. Me falta una cosa. Y eso es definir la variable n. Aquí no está definida, entonces la tengo que definir. Entonces voy a poner aquí int n. No le estoy dando un valor. Puede ser 0, puede ser basura, lo que tenga la variable n. Simplemente la estoy creando. ¿Ok? Entonces, grabo estos cambios. Se los copio. Ahora lo compilo. Está bien, se los copio para que lo tengan ahí. Y como ven, cuando compilo no tiene problema. Lo ejecuto. Y me dice, total de valores. Eso fue esto de aquí. Después ejecutó el scanf, que espera del teclado o de la entrada estándar un número entero. Ese número entero que lea lo va a guardar en la dirección de la variable n, es decir, adentro de la variable n. Entonces aquí yo en valores le tengo que poner un número entero. Por ejemplo, si le pongo 45 y le doy enter, entonces pongo 45 y le pongo enter.
Entonces ese 45 que leyó lo guarda en n. Y luego aquí está este printf y dice n es igual y pone el valor de un entero. ¿Qué entero? Pues el valor de la variable n. Entonces aquí está, pone el valor de la variable n. Y ya no avanzó porque se encontró esta ratón. Pues ya no avanzó, ya. Esto ya no lo ejecutó y se salió de la función main. ¿Duda aquí? No, no, ninguna. Bien. ¿Alguien más? ¿Problemas? No, profe, no hay problema. Bueno, vale. Entonces, ahora, ya sé cuántos valores quiero yo guardar. Entonces, vamos a meter esos valores dentro de la regla. Entonces, hay que ir leyendo cada uno de esos valores. Entonces, de nuevo, como voy a ir leyendo cada uno de ellos, entonces estoy hablando de un ciclo. Entonces, vuelvo a usar el ciclo for. Entonces, digo, desde i igual a 0, mientras que i sea menor que n. ¿Sí? Recuerden que como el índice va desde 0, pues entonces puedo hacerlo menor que n. Si fuera desde 1, entonces sería menor que igual que n. Entonces, mientras que i sea menor que n, incrementa i en 1. ¿Y qué vas a hacer? Bueno. Quiero que me pidas cada uno de esos valores. Entonces voy a poner printf y voy a decirle valor. ¿Y cuál valor? Pues el valor, porque lo que valga i en ese instante. Entonces el valor i es igual y aquí voy a decir valor y el número, la letra o la variable i del índice. Entonces cuando i vale 0, entonces voy a decir valor 0. Para que no haya confusión, pues le voy a poner aquí i más 1. Entonces el primer valor, ¿sí? I vale 0 al inicio. Entonces para no decir el valor 0, pues voy a decir el valor 1. ¿Sí? Porque 0 más 1 es 1, entonces voy incrementando de 1 en 1 aquí. Esto no le está sumando, le está sumando al valor de i, pero no está incrementando i, son cosas diferentes, ¿sí? Aquí, a lo que valga i le sumo 1, y en el otro caso, cuando era i más era incrementar en 1 i. Y leo ese valor. Ahí está, lo voy a leer. Entonces, lo voy a leer, ¿qué voy a leer? Un entero, exactamente lo mismo que hice yo acá. Entonces voy a leer un entero. Entonces, scanf%d. Y ahora lo voy a guardar, ¿en dónde? En valores, en el elemento iésimo del arreglo. Ahí está. Entonces, de nuevo, este es el valor en la posición iésima del arreglo valores. Pero esto lo que me va a regresar es el valor que tenga en esa posición. Pero yo no quiero el valor en esa posición, yo quiero que en esa dirección de memoria lo guarde. Entonces le tengo que poner un ampersand. Pues casi siempre se van a encontrar que cuando usan scanf van a poner un ampersand a las variables, porque lo que quieren es la dirección de la variable para que ahí se guarde el número en cuestión. Entonces, que lea el valor y solamente para ver que lo está haciendo bien, vamos a ponerle aquí que imprima cuánto vale. Entonces que ponga, vamos a ponerle x corchete %d igual %d. Entonces quiere decir que va a poner x en la posición iésima es igual a lo que valga ahí, ¿no? Entonces la posición iésima la pongo con i y el valor pues lo voy a tomar de la variable valores, ¿no? Valores i. Ahí está. Entonces me va a leer tantos valores como yo le indique y los va a guardar en el arreglo. Y después la sumatoria pues es exactamente lo mismo, solamente vamos a hacerle algunos cambios. En el caso anterior, el límite era 10 elementos. Aquí el límite lo define la variable n. Entonces aquí le pongo n.
Ujú. Aquí le pongo n. Entonces, desde igual a 0 hasta i menor que n va a ser la suma. Y después va a imprimir el valor de la suma y va a calcular la media. Pero ahora el total de elementos no es 10. El total de elementos está en la variable n. Entonces aquí le pongo n. ¿Ok? Entonces vamos a verlo trabajar. Lo guardo. Lo compilo para ver si funciona. ¿Ok? Si, bueno, si compila más bien. No, todavía no sabemos si funciona, pero si compila, se los copio para que lo tengan ahí. Y lo ejecuto. Punto diagonal media. Total de valores. Solamente porque como ya sabemos cuál es el resultado, le vamos a poner 10. Y voy a repetir los valores del ejercicio anterior. Entonces, el primer valor era 14. El segundo valor, ahí me pone x0 es 14. El segundo valor es 15. El valor 3, 72. El valor 4, 45. El valor 6 es 15. Luego 15. Luego 72. Luego es 90. Luego es 80. Luego es 2 y luego es 45. Entonces, me pidió los valores, hizo el ciclo de la sumatoria, aquí está, y vuelve a obtener el mismo resultado, ¿no? Ahí está, 45. Ahora, ¿dudas aquí? No, ninguna. ¿Esto último funciona con el scan, profe? Con el scan, ¿te refieres a cuando pide los valores? Ajá. Sí. O sea, cuando dice total de valores, pues es ¿no? Pone esto y luego pone el scan. Lo que se está esperando aquí está esperando algo. ¿Quién está esperando? Es este scan de acá. Entonces ya cuando aquí le pongo 4 y luego pone printf n igual a 4. ¿Sí? Aquí está, n igual a 4. Y me pide el primer valor, ¿sí? Me dice valor 1 y vale 0 más 1, entonces pone valor 1. Y luego ahí está esperando algo. ¿Qué está esperando? Pues está esperando por este scanf. Entonces aquí ya le doy un valor, 6. Me imprime el valor, aquí está, el valor de x0 es 6. Dice valor de i vale 0, entonces valor de x0 es 6. Ve que lo que imprime es valor de valores i, que fue lo que guardó acá. Aquí guardó y aquí está imprimiendo lo que guardó. Entonces yo le di un 6 y guardo un 6. Si aquí le pongo 11, me imprime que guardo un 11 ahí. Un 9, un 4. Ajá. Entonces ya que termina todos, hace la sumatoria, imprimiéndome los valores, me dice la suma da 30 y calcula la media de esos 4, ¿sí? 30 entre 4. Que fue hacer la suma de todo entre n. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, ahora ya nada más para terminar. Aquí es tedioso si yo tuviera que poner todos los valores así a mano. Entonces, voy a hacer un ejemplo de que lo tengo los datos en un archivo, usando esto mismo que ya tengo aquí. Aprovecho, por ejemplo, si vemos el etc password, ¿sí? Aquí tengo números. Voy a aprovechar estos números. Voy a aprovechar el número de grupo. ¿Ok? Entonces, voy a cortar el número de grupo. Entonces pongo cut, menos d, 2 puntos, menos f, creo que es el 4 del etc password. Sí, ahí está. Ahí está, es el 4. Entonces aquí ya obtuve todos los group ID. ¿Cuántos son? Son 81, entonces caben en mi arreglo.
¿sí? Yo le di hasta 100, entonces ahí caben. Entonces, voy a hacer que esos números estén guardados en algo que se llame datos. Datos.txt. Ya, entonces yo veo el valor de datos. Tiene, es que no debía guardar el WC, debía haber guardado, a ver, vamos a hacer esto. Aquí estoy guardando cuántas líneas estoy sacando, ¿de acuerdo? Si yo veo cuánto tiene aquí, dice, pues tiene 81. Entonces hay 81 elementos, pero no tengo los elementos. Ahora le voy a guardar los elementos. Entonces le quito esto y eso me daría los elementos. Pero si yo lo dejo así, me va a perder este 81. Le pongo doble mayor que, ¿y qué va a pasar? Los datos que extraiga de aquí se los va a pegar debajo del 81. Si yo veo con un LED datos, ahí están. Dice 81 y luego vienen los datos. ¿Cuántas líneas debe haber? 82, ¿no? Ahí está, 82. Ahora vean. Voy a copiarles este archivo. Puedo yo hacer lo siguiente. Punto diagonal media. Y ahora, en lugar de yo teclearlo, le voy a decir que la entrada la lea usando el redireccionamiento de la entrada estándar, que es este carácter, del archivo de datos. Entonces, al principio me va a pedir cuántos valores hay. Pues va a leer 81 porque la primera línea de datos es 81. Entonces, vamos a decir n es igual a 81. Y me va a pedir cada uno de los valores. Y cada valor va a ser una línea del archivo. Entonces, vean. Ahí está. ¿Sí? Entonces, total de valores fuera el número de la primera línea que lo saqué de aquí. De aquí saqué cuántos elementos tenía. Entonces lee un 81 y dice n es igual a 81. Y va a pedir el primer valor. El primer valor lo saca de la siguiente línea del archivo de datos. El primer valor tenía 0, luego el segundo tenía 1 y así. Está leyendo todos los elementos o los valores que están en el arreglo de datos. Y luego hace la sumatoria. Y al final me dice, bueno, la media que tienes es esta. Ya para terminar, le puedo quitar, por ejemplo, esto que tengo aquí. No me es útil. Lo comento. No lo quito, no lo borro. Simplemente lo dejo comentado ahí. Ya no va a funcionar. Que no me ponga esto de total de valores. A lo mejor lo quiero ver. Bueno, vamos a dejarlo así. Que no me vaya poniendo todos los valores. Eso es tedioso. Entonces, que no me ponga los valores. Entonces, comento esto. Pues va a pedir total de valores, tantos. Va a poner, estos son los valores. Los va a leer. Y al final hace la suma y me dice tanto vale la suma y tanto vale la media. Entonces, lo grabo. Lo compilo. Lo compilo y lo ejecuto. Vean que en lugar de que ya yo lo teclee, todo lo está sacando del archivo de datos. Ahí está. Total de valores aquí son 81. La suma de esos números del archivo de datos era este valor y la media pues es tanto. Ahora, ustedes saben cómo se calcula la varianza, ¿no? ¿Sí saben calcular la varianza de un número? Bueno, de un arreglo de números. No. No No. me suena, profe.
Ok, compañeros. Es una sumatoria también. Están viendo una cuadrícula, ¿no? Sí. Sí, Entonces, esto es la sumatoria de xy menos la media al cuadrado entre n. Desde i igual a 1, obviamente, hasta n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Xy, ¿qué es? Pues son los elementos del arreglo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo x, que es un arreglo, no sé, de 4 números, que puede tener un 1, 2, 3, 4. Entonces, x igual a 1, x1 vale 1, x1 vale 2, x2, x3 vale 3 y así, ¿no? Entonces, estos son los elementos del arreglo. Y esta de acá, esto es la media, es lo que estoy calculando como la media de x. Esta es la media o el promedio, ¿de acuerdo? Entonces, el programa que tenemos, el que hicimos ahorita, ya calcula esto. Tienen que tomar el resultado, ¿sí? Que era la XM, ¿sí? En nuestro programa se llama XM. Y entonces hacer valores y menos XM. Y lo tienen que elevar al cuadrado. ¿Cómo elevo al cuadrado? Pues no hemos visto eso, pero pueden hacer esto, ¿no? Pueden hacer valores y menos XM por valores y menos XM. Y entonces eso les da esta expresión. Hacen la sumatoria, como lo hicimos, la sumatoria de todos esos números, y al final lo dividen entre n, ya que hicieron la suma. Entonces van a hacen una sumatoria para la media y hacen otra sumatoria para la de la varianza. Ok, ok. ¿Sí? Les voy a poner esta descripción de la varianza ahí en el Classroom para que sepan cómo hacerlo. Traten de hacerlo, por favor. Recuerden, a programar se aprende programando, es la única manera de hacerlo. Solo tienen que modificar el programa que está aquí y modificarlo. Inténtenlo, por favor. Y me dan sus dudas en la siguiente sesión.